Saludos y bendiciones del Señor, apreciados hermanos y estimados amigos. El día de hoy continuamos con la lectura del audiolibro El Tesoro de David. Vamos avanzando ya al Salmo número 41 y, como es de costumbre, vamos a leer primeramente la bendita palabra del Señor. Así dice el Señor en el Salmo número 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El gran tema de este salmo es, evidentemente, Jesucristo, traicionado por Judas Iscariote. Pero no creemos que sea el exclusivo. Él es el antitipo de David y todos los suyos son en cierta medida como él, por lo que las palabras atribuidas al gran representante son aplicables a todos los que están en él. Los que reciben oprobio como recompensa de su bondad hacia los demás pueden leer este salmo con mucho consuelo, porque verán que, por desgracia, es común para el mejor de los hombres el ser recompensado con crueldad y desprecio por su caridad. Y cuando han sido humillados por haber caído en el pecado, se ha sacado partido de su condición abatida, y se han olvidado de sus buenos hechos, y se les ha mostrado el vilipendio más ruin. Versículo 1. Bienaventurado el que se preocupa del pobre. Todos aquellos que han sido participantes de la gracia divina reciben una naturaleza más tierna y no se endurecen contra los de su propia sangre y carne. Adoptan la causa de los humildes y dirigen su mente con tesón al fomento de su bienestar. No les echan una moneda al pasar, sino que inquieren en sus aflicciones, disciernen sus causas, estudian los mejores métodos de aliviarlos y prácticamente acuden a rescatarlos. Charles Spurgeon. No hablamos ya de los pobres del mundo en común, ni de los pobres santos en particular, sino de una persona pobre específica, porque la palabra está en número singular y designa a nuestro Señor Jesucristo, que en el último versículo del Salmo precedente se dice que fue pobre y necesitado. John Gill. El dar dinero no es toda la obra y labor de benevolencia. Has de ir al enfermo en su cama. Has de darle la mano para ayudarle. Esta es la bondad verdadera y sencilla. De un sermón de Thomas Chalmers. Un noble piamontés, a quien conocí en Turín, me contó la siguiente historia. Yo estaba cansado de la vida y después de un día espantoso que ni quiero recordar, salí corriendo a la calle en dirección al río, cuando de repente me dieron un tirón de la capa. Me volví y vi a un niño pequeño que la había agarrado y ansiosamente procuraba llamar mi atención. Su mirada y su actitud eran irresistibles. También lo fue la lección que aprendí. Somos 6 hermanos y nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué no he de aliviar a estos desgraciados?, pensé.
Tengo los medios y no tardaré más que unos minutos, pero es igual si tardo más. La escena de miseria a la que me condujo era indescriptible. Les tiré la bolsa y su explosión de gratitud me dejó anonadado. Llenó mis ojos de lágrimas, fue un bálsamo para mi corazón. Volveré mañana, les grité. Necio, y tú pensabas dejar un mundo donde se pueden tener satisfacciones de este tipo por tan poco. Samuel Rogers, en Italia. Qué necios son los que temen perder sus riquezas al darlas y no temen perderse ellos al conservarlas. El que encierra su oro puede ser un buen carcelero, pero el que lo desparrama es un buen mayordomo. Haz bien mientras tengas oportunidad de hacerlo. Alivia al oprimido y ayuda al huérfano en tanto que tienes tu hacienda en la mano. Cuando estés muerto, tus riquezas pasarán a otros. Una lámpara que uno lleva mirando hacia adelante es mucho más útil que 20 hacia atrás. En tu compasión por los necesitados o para otros usos piadosos, que tus manos sean los ejecutores y tus ojos los inspectores. Francis Raworth, en un sermón. En el día malo lo librará Jehová. La promesa no es que el santo generoso no tendrá tribulaciones, sino que será preservado en ellas y a su debido tiempo se le librará. Qué verdadero fue esto en el caso de nuestro Señor. Nunca hubo aflicción más profunda, ni triunfo más brillante que el suyo, y gloria sea a su nombre. Él garantiza la victoria final a todos aquellos a quienes ha comprado con su sangre. El egoísmo lleva consigo una maldición. Es un cáncer en el corazón, en tanto que la generosidad es felicidad y forma tuétanos en los huesos. En los días oscuros no podemos reposar en el supuesto mérito de la limosna, pero, con todo, la música de la memoria trae consigo no poco solaz cuando cuenta de viudas y huérfanos a quienes hemos socorrido y presos y enfermos a quienes hemos ministrado. Charles Spurgeon. Versículos 1 al 5. El que considera mis enemigos. Stringelius ha observado que hay una antítesis perpetua en este salmo, entre los pocos que tienen la debida consideración de los pobres en espíritu y los muchos que los afligen o abandonan. Versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida. El avaro no es útil hasta que ha muerto. Que muera el justo como el buey es útil para toda su vida. Que viva. Será bienaventurado en la tierra. Habla un hombre, un verdadero enigma, porque cuanto más daba, más tenía. Versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Los brazos eternos sostendrán su alma. Como manos amigas y almohadas blandas apoyarán su cuerpo enfermo. Qué tierna y amorosa es esta imagen. Qué cerca trae a nuestro Dios de nuestras dolencias y enfermedades. ¿Quién ha oído esto de los antiguos dioses paganos, los de la India o la China? Este es el lenguaje peculiar del Dios de Israel. Él se digna atender y cuidar personalmente a los hombres buenos. Se hiere con una mano, sostiene con la otra. Oh bendito desmayo cuando uno cae en el pecho del Señor y es sostenido por Él. Charles Spurgeon. Tú harás su cama en su enfermedad. ¿Cómo va a ser Dios mi cama si no tengo cama propia? Necio, Él puede hacer que el que no tengas cama pase a ser una ventaja para ti. Cuando Jacob durmió sobre el suelo, ¿quién no habría cambiado la suya por el suelo duro con tal de tener su sueño celestial? Thomas Fuller. Cuando fui a visitar un día a un querido amigo moribundo, Benjamin Parsons, le dije, ¿cómo se encuentra hoy? Me contestó, mi corazón descansa dulcemente sobre 3 almohadas. Amor infinito, poder infinito, sabiduría infinita. Paxton Hood. Versículo 4. Porque contra ti he pecado.
El pecado y el sufrimiento van inevitablemente juntos. Observa que el salmista entendía que el pecado era principalmente un mal porque iba dirigido contra Dios. Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento. Aplicando la petición a David y a otros creyentes pecadores, que el Evangelio resulte el argumento: sáname, no porque soy inocente, sino porque he pecado. ¿Qué contrario es esto a toda transacción de justicia propia? ¿Cómo concuerda con la gracia? ¡Qué incompatible con el mérito! Incluso el hecho de que el penitente que confiesa había recordado a los pobres es mencionado solo indirectamente, pero se hace una apelación directa a la misericordia en base al gran pecado. Oh lector que tiemblas, aquí hay un precedente revelado divinamente para ti. No tardes en seguirlo. Charles Spurgeon. Saúl y Judas dijeron uno y otro: he pecado. Pero David dice: he pecado contra ti. William Plummer. Versículo 5. ¿Cuándo se morirá y perecerá su nombre? Si los perseguidores se salieran con la suya, la iglesia tendría solo un cuello y éste estaría en el tajo. Los ladrones de buena gana apagarían todas las velas. Las luces del mundo no son los deleites del mundo. Los pobres murciélagos, que son ciegos, vuelan hacia la lámpara y tratan de derribarla. Charles Spurgeon. Es el nombre, el carácter y los privilegios de los verdaderos siervos de Dios lo que provoca el odio de los impíos, y de buena gana extirparían a Dios de su vista. Versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Sus visitas de simpatía son una farsa. Cuando la zorra visita al cordero enfermo, sus palabras son blandas, pero se lame el hocico pensando en su cadáver. Su corazón repleto de iniquidad, a cada cual lo suyo. El pájaro hace su nido de plumas. De las flores más dulces el químico puede destilar veneno, y de los actos y palabras más puras la malicia puede hallar base para informes calumniosos. Es maravilloso comprobar cómo el odio teje su telaraña sin material alguno. Charles Spurgeon. Recuerdo un pequeño apólogo que cuenta Bromyard, que dice así: un pajarero, una fría mañana, habiendo cazado muchos pájaros que había estado esperando mucho tiempo, empezó a recoger sus redes, cortando la cabeza a los pájaros y poniéndolos en el suelo unos junto a otros. Desde un arbusto, un tordo vio que por sus mejillas resbalaban unas lágrimas, debidas sin duda al frío extremo reinante, y dijo a su madre que el hombre era compasivo, pues lloraba amargamente por la calamidad cometida contra los pájaros. Pero la madre le dijo que juzgara más bien por la actividad de su mano que por la del ojo, y si sus manos obraban a traición, nunca admitiera amistad con él, aunque hablara bien y llorara de compasión. Jeremy Taylor. Versículo 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. El espía se reúne con sus compañeros y se pone a hablar en voz baja. ¿Por qué no hablar en voz alta? ¿Tenían miedo del guerrero enfermo? ¿O bien sus designios eran tan a la vez que debían escondernos al mencionarlos? Observa la unanimidad de los inicuos, todos. Qué fácilmente se unen los perros para salir a cazar el ciervo. Ojalá que nosotros estuviéramos unidos en la santa labor, solo la mitad de lo que están ellos, y nuestra prudencia fuera la mitad de su astucia. Versículo 9. Hasta mi amigo íntimo, el hombre de mi paz, según el original, con el cual no tenía diferencias, con el cual estaba unido, que era antes su paz y su consuelo. Este era Ahitofel, que fue para David lo que Iscariote fue para nuestro Señor. Judas era un apóstol admitido a la intimidad del gran maestro, al corriente de su pensamiento secreto, como si dijéramos, permitiéndosele leer el mismo corazón de Jesús. El beso del traidor hirió el corazón del Señor, como el clavo hirió su mano. Charles Spurgeon. Los sufrimientos de la iglesia
como los de su Redentor, generalmente empiezan en casa. Sus enemigos francos no pueden dañarla hasta que sus amigos supuestos le han entregado en sus manos. Y por extraño que parezca, los que han engordado de sus riquezas son los primeros en levantar el talón contra ella. George Horne. Versículo 11. En esto conoceré que te he agradado. María y Marta recordaron a Cristo solo dos cosas. La primera era que Cristo amaba a su hermano Lázaro. La segunda, que Lázaro estaba enfermo. El que tú amas está enfermo. No había necesidad de decirle qué debía hacer, puesto que sabían que él haría lo que había de hacer por él, porque le amaba. Así también podemos decir al Señor cuando estamos seguros de que nos ama: Señor, el que amas necesita esto o aquello para su cuerpo o su alma. No tenemos, pues, que asignarle lo que ha de hacer o cuándo o cómo, porque lo que Él vea como más conveniente para nosotros y para su propia gloria, esto es sin duda lo que hará. William Burton. En que mi enemigo no cante victoria de mí. Cuando Dios nos libra de las manos de nuestros enemigos o de otra tribulación, podemos estar persuadidos por ello de que Él está en favor nuestro, como estaba David persuadido. Pero entonces se puede preguntar, si Dios ama a su iglesia, ¿por qué permite que su iglesia sea turbada y molestada por los enemigos? La razón es esta: porque por este medio su amor puede hacerse más manifiesto al salvarlos y librarlos. Porque, así como un amigo seguro no es probado hasta el tiempo de la necesidad, del mismo modo la bondad y amor de Dios nunca serán tan bien percibidos como cuando nos ayuda en momentos en que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. William Burton. Versículo 12. En cuanto a mí, me sustentas en mi integridad. Somos igual que vasos sin pie, que solo pueden estar derechos si se les sostiene en la mano. Nosotros caemos, lo derramamos y echamos a perder todo si se nos deja solos. El Señor debe ser alabado cada día si somos preservados de grave pecado. Cuando los otros pecan, nos enseñan lo que seríamos nosotros de no ser por la gracia de Dios. El hoy y yo mañana fue la exclamación de un santo cuando veía a otro que caía en pecado. Charles Spurgeon. Esta misma integridad es como el arca en la que Noé fue preservado cuando todos los demás perecieron al estar fuera de ella. Es como el cordón rojo que los espías de Josué entregaron a Rahab, que fue la garantía por la que salvó su vida cuando el resto de la ciudad fue destruida. Admito que esta integridad es de poca monta para los hombres de este mundo, que creen que no hay cielo, solo tierra. Pero así como el cordón de Rahab fue mejor para ella que todos sus dioses, y se probó cuando vino la espada, así también es mejor para los hijos de Dios que todo el mundo cuando viene la muerte. William Burton. Versículo 13. El salmo termina con una doxología. Bendito sea Jehová, esto es, sea Él glorificado. La bendición al comienzo de la boca de Dios es de vuelta, al final, por boca de su siervo. No podemos añadir a la bendición del Señor, pero podemos derramar nuestros deseos agradecidos, y estos Él los acepta como nosotros aceptamos flores de los hijos que nos aman. Charles Spurgeon. Aquí termina el primer libro de los Salmos. Hasta acá nuestra lectura, mis amados hermanos, el día de hoy, y agradecidos al Señor. Hago eco de las últimas palabras leídas hace un momento, que con la ayuda del Señor, hermanos, hemos finalizado el primer libro de los Salmos. ¿Pero a qué se refiere con que hemos terminado el primer libro? Bueno, el libro de los Salmos, los 150 salmos, están divididos en 5 libros. 5 libros. Acá termina el primero de ellos. Ahora brevemente, mis amados hermanos, me gustaría llevarles una breve exhortación. Este salmo es caracterizado por el salmo en el cual reconocemos las palabras de David que hacían eco y que hacen eco a lo que Judas Iscariote hizo con nuestro Señor. Pero creo que debemos aplicar esta realidad a nuestras vidas, hermanos.
Muchas veces, nosotros, gozando de la gracia y misericordia del Señor, terminamos traicionándole por migajas asquerosas de pecado. Hermanos, simplemente dejarles con esa exhortación. El pecado es la muerte para nuestras almas, y el pecado es todo aquello que aborrece nuestro Señor. Nosotros debemos ir en contra de él, hermanos. No podemos aferrarnos y tampoco darles un visto bueno. Animarles, hermanos, que en este tiempo posiblemente podemos estar pasando tribulaciones o pruebas de nuestro Señor, que confiemos en Él, así como las palabras de este salmo de una persona que está enferma y pese a ello muchos pueden venir en contra de Él, pues el Señor lo sostiene. Ánimo, mi hermano, mi hermana, que el Señor, nuestro Dios, aquel que nos rescató del pozo cenagoso en el cual nos encontrábamos por el pecado, pues ahora es nuestro Dios, y Él nos librará de todas las batallas hasta la eternidad. En la voluntad del Señor, nuestros amados hermanos, nos estamos reencontrando para continuar con este tesoro de David ya en el Salmo número 42. Será hasta entonces.